con uso de la palabra a la compañera Adriana Vera de FETRABAM. Buenas tardes a todos y a todas. Quería manifestarles nuestro apoyo a la bancaria y a los compañeros que están despedidos. Queremos que vuelvan. Estamos 100% con ustedes también en el repudio y el rechazo a lo que aconteció el 1 de marzo. Creemos que es un retroceso y creemos que la Argentina no se lo merece. Gracias. Compañero Martín Ford de ABEU, Uruguay. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Primero que nada, felicitarlos por este encuentro. O sea, la verdad, se respira sindicalismo y estamos muy contentos de acompañarlos, de estar en esta jornada, como en las demás jornadas que estuvimos en el acampe. Todo el apoyo para los compañeros despedidos del Banco Central. La lucha se hace en el camino y seguramente deberán resistir y seguir peleando por esos puestos de trabajo y para que esto no sea una plataforma de más despido en esta realidad que tenemos hoy en Argentina y creo que en la región. Bueno, agradecerle también a los compañeros de UNI y Finanzas que nos han convocado, más allá de que habíamos pedido participar de esto, porque estamos convencidos desde la Asociación de Bancarios del Uruguay que la solidaridad y la confraternidad entre los sindicatos hermanos de los distintos países que están por encima de la frontera se hace en el ejercicio y en la acción y participando y estando en las distintas instancias y mucho más en las instancias de lucha y en los momentos difíciles. Muchas gracias, mucha fuerza y felicitaciones. Compañero y amigo Luis Mesina. Bien, en primer lugar quiero agradecer a la Bancaria Argentina la posibilidad que nos da a dirigentes de distintas naciones de la región de poder estar presentes hoy día en este importante plenario. Déjenme decirles que el tema de lo que están haciendo hoy día ustedes trasciende con creces la propia visión que ustedes pueden tener de la importancia que tiene este fenómeno social. Y quiero decir algo que Sergio dijo en su brillante exposición, pero creo que quedó corto. Cuando él señala que la responsabilidad de la bancaria trasciende al ámbito de los trabajadores bancarios y que hay que entender este conflicto de defensa como parte de la solidaridad internacional, pero como parte de la solidaridad con nuestra clase trabajadora argentina, creo que se queda corto. Lo que están haciendo los bancarios argentinos, y es por eso que estamos acá, trasciende, digo, al ámbito de la coyuntura, porque hay que tener presente que el trabajo, los trabajadores, los portadores verdaderos de la riqueza, hoy son objeto de una arremetida sin cuartel a nivel planetario. No es un problema solamente de Macri. Macri, por cierto, representa hoy día el nuevo ícono que Obama la semana pasada reivindicó como la carta fundamental, como el paradigma que hay que intentar instalar en nuestra región. Pero la ofensiva contra el trabajo se está desarrollando en los países de la Europa industrial, de la antigua Europa industrial. El ataque a la conquista de los derechos fundamentales, a la seguridad social, es un ataque en Francia, en España, en Alemania, en todas partes. Y el sindicalismo, y hay que decirlo con fuerza, el sindicalismo permanece permanentemente arrodillado al servicio del gran capital. El sindicalismo se ha convertido por sus dirigentes en la correa de transmisión de las políticas de ajuste financiero del gran capital transnacional. Y nos encontramos que en Argentina, un puñado de luchadores, y hay que decirlo también, esta Asociación Bancaria Argentina, yo tengo la suerte y el privilegio de conocer a esta asociación casi 40 años, soy dirigente muy joven de la dictadura. Y sería injusto también para aquellos luchadores que aún permanecen en esta asociación bancaria, que no se considere en la medida justa el peso específico y relativo que tiene esta nueva dirección. Y decía al comienzo que ustedes no son capaces de dimensionar la trascendencia e importancia que tiene este fenómeno, porque cuando fueron brutalmente reprimidos por el gobierno de Macri,
Espontáneamente un grupo de compañeros en Chile decidimos apersonarnos en la embajada y a gritar el canto que ustedes estaban levantando contra la figura de Macri. Y déjenme decirle que la gente empezó a encontrarle sentido, porque tiene sentido. ¿Y cuál es la estrategia de las grandes corporaciones financieras? ¿Cuál es la estrategia de los grandes dueños de los medios de comunicación? Invisibilizar. Invisibilizar. Este conflicto no se da en la prensa. No solamente es responsabilidad del Clarín, es del Mercurio, es de O Globo, en Brasil, en Chile, en todas partes. Este conflicto no puede trascender. ¿De quién es responsabilidad entonces? ¿Cómo expresamos esta solidaridad concreta? Hoy día estamos aquí con esfuerzo, pero quisimos estar porque efectivamente sentimos que la reserva moral, y esto es lo más importante a juicio nuestro, la reserva moral, es decir, ese conjunto de creencias que hacen posible tener sentido ser sindicalista, los argentinos y particularmente los bancarios lo están manteniendo en alto. Y nos sentimos parte de este proceso, porque como bancarios también resulta paradojal que sea este sector el que libre la batalla contra la opresión, contra un sistema que pretende despojarnos de los derechos fundamentales. Macri se convierte en el paradigma, en el ícono del ataque. Deben saber ustedes que cuenta con el beneplácito completo de la clase política chilena, que lo admira, que lo aprecia, que le concede las más grandes entrevistas, pero no solamente en Chile, en todos los países de la región. Macri es el ícono que hay que seguir. Y en consecuencia, ustedes representan la reserva moral de la cual tenemos nosotros que apoyarnos. Y por eso el triunfo de los trabajadores bancarios argentinos es nuestro triunfo, lo sentimos como tal. Y por eso estamos acá, compañeros, para beber un poco en esta tremenda desolación que afecta al movimiento obrero a nivel planetario, con la traición permanente del sindicalismo a nivel mundial, que también hay que decirlo con mucha fuerza, que ya no se convirtió en el vagón de cola de las medidas de ajuste estructural, sino que se ha convertido en la locomotora que ayuda a desarmar al movimiento obrero a nivel planetario. Sepan ustedes que en Portugal, por ejemplo, los trabajadores votaron, en Grecia votaban a los trabajadores y a los sindicalistas más de izquierda. ¿Y qué hicieron esos sindicalistas más de izquierda? Terminaron aceptando los planes de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Entonces la gente no quiere saber nada con los políticos, no quiere saber nada con los sindicalistas. ¿Por qué? Porque traicionan permanentemente. Entonces el organismo natural que son los sindicatos, y este sindicato es tremendamente importante. Y es por eso que queremos reivindicar y celebrar, y yo particularmente al compañero Sergio Palazzo, que con su claridad nos da luces acerca del camino que hay que transitar, y por cierto a la compañera Alejandra, y a tantas mujeres que vemos acá. Sepan ustedes que los bancarios argentinos son quizás el único faro que está quedando. Y es triste decirlo, pero tiene que ser el aliciente moral que nos permita reivindicarnos y que les permita a ustedes, compañeros, estimadas compañeras y compañeros, redoblar sus esfuerzos. Estamos puestos en la disyuntiva histórica de perecer ante un modelo que nos quiere oprimir o de levantarnos con el coraje suficiente para poder dejar como testimonio y como herencia a los que nos siguen la gran lección de que el trabajo sigue siendo la fuente de toda riqueza, pero sigue siendo la fuente de toda riqueza en la medida que es capaz de confrontarse a nuestro enemigo natural, que es el capital. Y que bien lo dijo en su exposición Sergio, no trepida el liquidar nuestros derechos fundamentales. Así que agradezco más que las palabras que dijo Sergio y que tuvo para nosotros, agradezco sinceramente que nos den esta posibilidad, porque nos vamos, yo diría, muy fortalecidos de saber que en nuestra región, que hoy día sufre el embate de todos los gobiernos, porque curiosamente todos los gobiernos empiezan a irse hacia la derecha, en todas partes. Es extraño, pero curiosamente también hay una reserva moral y eso es lo importante. Así que mucha fuerza, estimadas compañeras. Vamos a llegar con esa tarea, a difundir este movimiento. Fuerza y arriba a los que luchan. Bueno, como conclusión del plenario, para que quede clara las mociones que se votaron, se ha facultado al Secretariado Nacional para llevar adelante las negociaciones salariales que contemplen los puntos expresados que tienen que ver con la reincorporación de los compañeros del Central, del Provincia, la preservación de los puestos de trabajo y principalmente la situación del Citibank, Banco Hipotecario, BST, entre otros que se han analizado. Y también se ha facultado al Secretariado Nacional para tomar las medidas de fuerza en el marco de la estrategia de negociación paritaria para cuando lo cree oportuno la conducción nacional. Esto es lo que se ha votado. Ahora bien,
Como conclusión del plenario y para ir finalizando, a mí me gustaría decir que dentro de ese marco, cuando yo planteo la necesidad de discutir política que agrupen un pensamiento de los que hemos decidido transitar el camino de lo nacional y de lo popular, me gustaría resaltar valores que están intrínsecos en cada uno de nosotros y que hay que empezar a exteriorizarlos. Yo decía que desde la política nos ganó un partido de la no política, y esa es la autocrítica que nos tenemos que hacer. Y fíjense que se llega, que no es casual, porque a veces algunos lo toman como algo simpático, otros como algo desestructurado y desacartonado. Pero yo soy un tipo chapado a la antigua y todavía creo en los símbolos y en la simbología, creo en los gestos. Y la verdad que un presidente de la nación que baile en el balcón donde estuvo Eva Perón, donde estuvo Alfonsín con el advenimiento de la democracia, son cosas que me molestan. Que en el sillón de Rivadavia, que fue el primer presidente de la Argentina, sienten a un perro que se llama Balcarce como algo gracioso y lo suban a Facebook, me sigue jodiendo. Pero no es una estrategia aislada y una soncera del presidente, es parte de una estrategia comunicacional de vaciar de contenido los símbolos. Por eso los que venimos del campo popular tenemos que realzar la simbología de nuestros orígenes políticos. Acá no hay gente del PRO, porque el PRO tiene el concepto, que alguna vez lo dijo, no sé si Macri o Peña o ese gurú que tienen que es Durán Barba, el PRO no tiene cuentas con el pasado, no tiene héroes ni mártires, ni por qué hacerse cargo de corrupciones o hechos del pasado. Entonces es la nueva política. Para aquellos que por ahí les gusta leer un poco de psicología y lo hayan leído a Lacan o al último pensador político interesante que puede ser Laclau, hablan del significante vacío. ¿Y qué es el significante vacío? Es la destrucción de un pensamiento para crear una hegemonía de pensamiento vacío de contenido. Entonces, ese significante vacío significa que las políticas que se instalaron, aún exacerbadas, algunas con relato, tienen que ser destruidas para que venga otro relato nuevo, pero un relato por fuera de la política. Por eso yo, entre las cosas que no tienen que ver con una votación, pero quiero proponer para realzar desde el campo popular esa simbología que no tenemos que perder nunca, porque son nuestros orígenes. Nosotros no somos producto de una entelequia ni nacidos de un repollo a la vida social, y a la vida política y a la vida sindical. Somos dirigentes que nos hemos formado en estructuras políticas. Yo quiero que esta organización a partir de ahora se tome algunas fechas importantes, y lo primero que quiero hacer es convocar a todos los trabajadores bancarios de este plenario a marchar el 24 de marzo para conmemorar el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, 40 años del sangriento golpe militar en la Argentina. Yo quiero que el 31 de marzo nos demos la mano y el abrazo peronistas y radicales y recordemos con una ofrenda floral el aniversario de la muerte de Raúl Ricardo Alfonsín. Quiero que el 2 de abril, todos juntos, los trabajadores bancarios, honremos a nuestros muertos en Malvinas que lucharon y dieron su vida por la soberanía argentina. Quiero que el 2 de abril, peronistas, radicales, socialistas, de la mano, recordemos que se cumplen 100 años de la primera elección sin fraude en la República Argentina que puso el primer gobierno popular que fue de Hipólito Yrigoyen. Quiero que el día 1 de julio, con el dolor que nos da todos los militantes populares, recordemos a ese gran líder de los trabajadores que fue el general Juan Domingo Perón. Y me gustaría que la CGT tenga una fecha de unificación, que sea el 7 de agosto, cuando se lanzó la marcha de paz, pan y trabajo que unió al conjunto de los trabajadores, o que sea el 22 de agosto, cuando fue el renunciamiento histórico de María Eva Duarte de Perón, compañeros. Eso es defender desde el campo popular las ideas, las convicciones. Eso es decirle presente a aquellos que quieren vaciar ideológicamente un país, compañeros.
Para culminar, ¿por qué planteo estas cosas que son emotivas para cada uno de nosotros? Y también buscaremos, disculpame Pablo, alguna fecha trascendente para el socialismo. ¿Por qué lo planteo? Porque nosotros, después de ese terrible golpe militar que sesgó la vida de tantos militantes, entre ellos casi 200 bancarios desaparecidos y miles torturados, exiliados, detenidos, y algunos ni siquiera registrados porque eran producto de rehenes para hacerlos desaparecer. Nosotros abrevamos en el 83 en un proceso democrático que decidimos los argentinos no alejarnos nunca más de él. Y hoy ese proceso democrático se convirtió en plutocracia. La plutocracia es la democracia de los ricos. Y se ha convertido en la plutocracia desde la política y desde la conformación de un gabinete. Por eso digo de recrear desde aquellos espacios políticos de la democracia nuestros valores y resaltar para que no haya ese tipo de, como dije recién, del concepto de Lacan de significantes vacíos. Yo sé que es muy duro el camino al que los invito a transitar. Es más fácil sentarse y acordar con el gobierno de turno, aun cuando estemos en disidencia. Y seguramente nos pondrán la chapa de grandes negociadores, pero podemos negociar un ratito algún beneficio circunstancial para nuestra actividad. Pero nosotros no tenemos destino si la clase obrera no tiene destino en este país. Por eso tenemos que tener una mirada más abarcativa. Y ese camino lleno de espinas, lleno de piedras y de obstáculos, que es el más difícil transitar, lo invito desde la convicción de que a nosotros no nos tocó nada fácil, sobre todo a esta conducción que nos tuvimos que hacer cargo de la bancaria en el peor momento de crisis institucional cuando pasó lo de Zanola. No fue fácil para mí como secretario adjunto en ese momento saber que después de Zanola, tuvieran o no causa, el juez me venía a buscar a mí y detenerme. Pero sin embargo, en el peor momento personal que podía tomar, tomé decisiones importantes y de mucha valentía para este sindicato, poniendo el cuerpo sabiendo que el que podía ir preso después de Zanola era yo. No fue fácil tampoco que me reconocieran como conductor de este espacio. Lo dije ayer. Y está bien que se diera ese debate porque era una transición de muchos años de conducción. Y sé que muchos no tenían la confianza suficiente para que yo fuera el secretario general o debía yo acreditar los méritos para ganarme la confianza de ustedes. Y sin embargo, no especulé nunca y en función de ser ese conductor que ustedes buscaban y querían, tomé decisiones importantes y durísimas en este sindicato en ese momento. Tampoco fue fácil saber que había que confrontar con un gobierno con el que nosotros teníamos muchas coincidencias, pero que a la vez sabíamos que era implacable con los que osaban decirle algo contrario. Y sin embargo, se tomaron decisiones muy valientes de enfrentar a este gobierno cuando consideramos que era necesario o que alguna de sus políticas nos estaba perjudicando. Tampoco para mí como radical fue fácil, y seguramente me habré ligado el mote de traidor en varios comités radicales, cuando decidimos apoyar la candidatura de Daniel Scioli como presidente de la Nación. Pero no lo hice desde la visión egoísta partidaria de acompañar a un candidato de mi partido. Lo planteé porque los trabajadores teníamos dos alternativas de dos proyectos que lo expliqué en el inicio del plenario. Y sin embargo la decisión difícil se tomó y se transitó ese camino difícil. Tampoco ha sido fácil la decisión de enfrentar a este gobierno a un mes de haber asumido, con todo el poder de la legitimación popular que tiene. Y muchos nos decían, no vamos demasiado rápido, no nos vamos a estrellar, tiene el consenso popular. Y sí, es el camino que tenemos que transitar los dirigentes, para eso somos dirigentes, para tener una mirada más abarcativa y más de futuro, porque si no, no seríamos conductores, seríamos conducidos. Y sabemos que es un tránsito donde vamos a encontrar inclusive la incomprensión de nuestros propios representados porque están esperando, cual si fuera el maná que caiga del cielo, las soluciones a sus problemas que supuestamente le iba a dar este gobierno y que no se las va a dar nunca. Tampoco ha sido fácil, y quiero decirlo acá, haber tomado la decisión política el 1 de marzo de confrontar con la policía. No se crean que es una decisión a tonta y a ciega que tomó el Secretariado Nacional conmigo a la cabeza. Porque si
hubiéramos terminado con un herido de gravedad o con alguna circunstancia mucho más grave, seguramente tendría por el resto de mis días en mi conciencia esa consecuencia. Pero era una situación límite donde había que marcarle al poder político que no estamos dispuestos a que nos pongan un protocolo de seguridad para decirnos cuándo, cómo y sobre qué temas tenemos que protestar. Ha sido la decisión política valiente que tomamos asumiendo todos los riesgos de enfrentarnos con la policía y con el gobierno para decirle que acá no hay balas de goma, no hay palos, ni hay gas pimienta que vaya a detener la protesta de los trabajadores bancarios. Y por último, hasta desde algo que ustedes reconocían en el plenario al inicio del plenario. Por último, ese reconocimiento, haber armado en el Banco Nación en estructura de comisión gremial interna que es ejemplo. No solo en Pablo, en Daniel Mercado, en el Negro Chamorro, en Liliana Lafauci, en Cristina Maino, en Quique Ramírez, en Danilo, en cada uno de los compañeros que le integran. Porque acá no hubo que discutir políticamente porque no se discutieron espacios de poder. Acá lo que se discutió era qué política llevaba adelante el sindicato y si la gremial interna estaba de acuerdo con esa política o no. Y hace 25 años que no hay una comisión gremial interna que haya una sola lista presentada en el Banco Nación. Y no es porque se haya alcanzado la unidad de pensamiento que a veces es hegemonía y que a nosotros no nos gusta. Fue porque los sectores de oposición al sindicato no pudieron armar lista opositora, que es lo que más realza, no solo la gestión de quien les puede hablar, que de última fue un instrumento para articular la necesaria unidad de ese grupo, sino es la gestión y es el compromiso que tienen los compañeros de esa gremial todos los días junto a los trabajadores, que en un banco donde votaban casi 7.000 trabajadores no haya podido armar lista la oposición al sindicato, no es un mérito exclusivo del secretario general, es un mérito desde el primero al último militante de esa comisión gremial, que aprovecho, Pablo y Daniel, en nombre del secretariado, en agradecerles. Porque eso le da gobernabilidad a un proyecto. Nosotros tenemos un proyecto sindical y un proyecto político que llevar adelante. Y muchas veces las mezquindades de aquellos que quieren correr el arco cada 30 segundos y si sacamos el mejor acuerdo algo nos faltó y nos putean porque nos faltó basados en el egoísmo, no es lo que demostraron los compañeros. Muchas veces pudieron sacar muchas más cosas en el Nación, lo digo por lo de los 9.900 de fin de año. Muchas veces el Nación por su fortaleza gremial pudo sacar más cosas, pero el Nación siempre estuvo a disposición de la organización con esta comisión gremial interna y sirvió no para que el Nación sacara más cosas que los demás, sirvió esa estructura político-sindical que se maneja en todo el país porque es el único banco nacional que tiene esa fortaleza gremial para que el conjunto de los trabajadores bancarios sacara más y no fuera un solo banco. Ese es el respeto que yo le tengo a esos compañeros y la gobernabilidad que le da a esta conducción tener el principal banco bajo la órbita del sindicato. No ganó la lista de Palazzo, ganó la lista del sindicato. Y esta es la discusión que damos con muchos compañeros de la izquierda que reclamaban plenarios de delegados en el banco. Pero claro que le damos el debate y claro que le vamos a dar los plenarios. Pero ¿saben qué? Con un concepto distinto al que tienen esos compañeros. Nosotros entendemos el plenario de delegado como un instrumento de las políticas del sindicato y no como un fin en sí mismo. El plenario delegado es un fin en sí mismo cuando en el sindicato faltan políticas. Y este sindicato tiene política absolutamente en todo lo que se le pueda pedir, desde derechos humanos, desde el tema sindical, desde el tema social, desde el tema de cultura, desde el tema político. Entonces, cuando vemos que ha crecido de este modo la gremial, podemos decir con satisfacción que la tarea se está cumpliendo y le genera la tranquilidad a cada uno de ustedes en sus seccionales que más allá de algún comunicado o una agrupación, lo que es la comisión gremial interna del principal banco de la Argentina tiene no solo un respaldo del sindicato, sino que son parte de este sindicato y de esta nueva política. Por eso, compañeros, como nada ha sido fácil y el camino siempre ha sido duro, los invito a seguir transitando ese camino de dureza con el crédito que da en las espaldas de esta conducción nacional que siempre hemos conseguido los objetivos que nos hemos propuesto. Y ese objetivo hoy es la reincorporación de los compañeros, cuidar el empleo, hacer un muy buen acuerdo salarial,
luchar por la derogación del impuesto a las ganancias, luchar por un movimiento obrero unido donde tenga protagonismo la asociación bancaria y, como dije, ser ejes protagónicos de la reconstrucción de un pensamiento nacional que, más allá de la simbología, tiene por objeto recuperar que este país discuta política social y encuentre a los sectores populares unidos en un gran frente nacional y popular para combatir estos 4 años de gobierno de derecha que hemos tenido en la Argentina y que vamos a tener. Muchísimas gracias a todos.